Bien, líderes, buenas noches. Como les había comentado, bienvenidos a nuestro segundo y último encuentro de esta sesión de Excel intermedio. Hemos colocado ya la grabación para que vayamos grabando el encuentro, para así los que no puedan asistir puedan ver el contenido más adelante. La sesión básicamente es para aclarar dudas. Yo quiero saber las dudas que ustedes tienen con relación a los tópicos que ya estamos cerrando. Voy a proceder a compartir pantalla y vamos a ir aclarando las dudas en base a, a sus necesidades. Bien, entonces en nuestro encuentro anterior estuvimos viendo parte de las fórmulas, estuvimos viendo los filtros y el ordenado de los datos, estuvimos viendo también parte de lo que son los gráficos y me gustaría saber si tienen alguna otra duda en particular. Hemos conversado algunas por el grupo de WhatsApp, pero sé que tienen algunas inquietudes. No sé quién quisiera iniciar de los que están aquí presentes para darle la palabra. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Carmen, no se escucha bien. No sé si el micrófono... No se puede tumbar, ¿verdad? Ahora sí la escucho. Ahora sí la escucho, Carmen. No, pero espérate, estoy viendo. Vamos a ver quién más. Bueno, Gabriel, que se conectó ahora. ¿Tiene alguna duda sobre los puntos que hemos estado tratando que quiera aclarar en este encuentro? ¿Me escuchan? Confírmenme si me escuchan, por favor. Sí, sí. Dígame. ¿Me escucha, Paredes? Sí, profesor. Profesor, no se escucha nada lo que usted dice. Sí, Paredes me dice que me escucha. ¿Usted no me escucha? Carmen. Yo lo escucho bien, profesor. Ok, Carmen, que verifique su audio. Entonces, vámonos entonces con Paredes. Adelante, ¿cuál es su duda? ¿Dónde tuvo algún tranque que quiera aclarar en este momento sobre lo que hemos visto? De un momento, profe, que no estoy cerca del computador ahora. Ok, perfecto. Bueno, brevemente yo voy a ir avanzando entonces, para así lo noto un poquito tímido y como hay eh, pocos participantes, tampoco voy a forzarlos mucho. Pero básicamente vamos a continuar. Tenemos aquí el punto 4 en el cual tenemos la parte de personalización de libros, la parte de personalizar los libros. Aquí se habla sobre la instrucción, que es la parte del formato condicional. El formato condicional no es más que una condición, un formato que se le aplica a una o varias celdas
dependiendo de que se cumpla o no una condición. Bien, formato puede ser tipo de letra, color de letra, tamaño de letra, subrayado, negrita, eh, cursiva. Bien, cursiva, el color del fondo de la celda también podría ser, borde de la celda también, todo eso es formato. Bien, entonces, cuando se habla de formato condicional es que una celda puede tomar un formato si tiene una condición. Por ejemplo, si pasa de un valor numérico, si es falso, si es verdadero, si contiene una palabra, una letra. Por ejemplo, si es F o B, bien, si es una calificación, por ejemplo, si es por debajo de 60 que se ponga roja, o si es un valor monetario y está por debajo de un valor X que me dé un color diferente para yo visualmente poder eh, tomar medidas. Bien, entonces a eso se le llama un formato condicional y es parte de lo que se va a trabajar en esta unidad 4 de la parte de la personalización del libro. Entonces, aquí tenemos el contenido de la unidad, tenemos el recurso de apoyo que les indiqué en nuestro primer encuentro. Les recomiendo que lo guarden. Bien, aquí tenemos el contenido que aquí se va desplazando. También le pueden dar a esta flechita. El formato condicional, copiar y modificar o eliminar formatos de celda, crear una plantilla y algunos ejemplos. Según vayan dándole acá, a siguiente, les va a ir mostrando el contenido. Aunque todo ese material también lo tenemos acá en la guía de la unidad, que es esta que está por acá. Bien, entonces eh, es bueno que le den una leidita para que así vayan viendo cómo funciona todo esto. Les compartí vía el grupo de WhatsApp un contenido audiovisual de YouTube sobre lo que son las plantillas, ¿bien? Básicamente, el contenido de las plantillas, lo que se busca es que si usted tiene que trabajar con un formulario de manera mensualmente, por ejemplo, eh, pueda tener una plantilla ya con ese formulario en blanco, de manera tal que cuando lo vaya a utilizar, pueda utilizar esa plantilla y siempre va a estar el formulario en blanco. Diferente a que si utiliza una plantilla o un archivo del mes anterior y borra la información para crearlo, puede tener dos errores. El primero es que borre la información que ya trabajó el mes pasado. Y el segundo es que parte de la información de ese mes anterior se quede en ese formulario y se mezcle con el del mes actual. Entonces, ya ahí puede dar muchos dolores de cabeza a la hora de que se estén haciendo cálculos de nóminas o de ventas y así sucesivamente. Bien, entonces, la plantilla lo que se busca es básicamente que ustedes puedan tener precisamente ese formulario en blanco ahí disponible y que cuando usted lo necesite, usted simplemente vaya a plantilla y lo abra y va a estar en blanco disponible para usted. Bien, entonces, ese material se los compartí. Si hay alguna duda sobre eso, entonces podemos referirnos directamente ahí, que está bien digerible y paso a paso. Bien, entonces en esta unidad tenemos dos ejercicios. Tenemos un ejercicio que es este que está acá y que es el ejercicio 6, el cual van a descargar, lo van a completar y luego lo van a colocar acá. Entonces, aquí en el ejercicio 6, básicamente tenemos las tareas. Estuvimos hablando sobre esto también, la validación. Básicamente, aquí tenemos, estas son las instrucciones. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Entonces, debemos validar que las tareas 1, 2 y 3, para que solo solo se puedan editar datos numéricos entre 1 y 20. Como ustedes saben, aquí tenemos la tarea 1, 2 y 3. La idea en este escenario es que entre 1 y 20, cada una de las tareas tenga un máximo de 20 puntos, perdón, 20 puntos. Para un total de tareas de 3 por 20 serían 60, ¿cierto? Luego tendríamos acá un examen final de 40 y una nota final de 60 más 40, que sería un 100 como máximo. Bien. Entonces, cuando él nos habla de esta parte de validación, es para nosotros casi siempre cuando estamos digitando datos en Excel o en el computador, ya luego de cierto tiempo tendemos a cansar. El hecho de que nos cansemos tratando de entrar mucha información
aumenta la probabilidad de que haya un error humano en la inserción de los datos. Bien, entonces, mientras más tú limites el tipo de datos que se va a ser insertado, menor rango de error o menor es el margen de error. Bien, entonces, como ustedes saben, las celdas de Excel le permiten insertar acá todo tipo de datos, alfanuméricos inclusive. Entonces, realmente esto es un margen de error que puede traer consigo una problemática de ese tipo. Entonces, lo que buscamos con esta herramienta que les voy a mostrar es básicamente limitar o reducir, disminuir ese margen de error. Para ello voy a seleccionar las celdas, no importa que estén en blanco o que tengan algún contenido, bien, siempre y cuando estén dentro del rango permitido de valores. Entonces, aquí yo le voy a decir en el menú datos, aquí en herramientas de datos, tengo aquí la opción validación de datos, y acá yo puedo indicarle qué tipo de valor yo quiero que él permita insertar en esas celdas. Por ejemplo, aquí está que sea cualquier valor. Aquí yo puedo decirle que quiero que permita un número entero y que esté comprendido entre 1 y 20, que es lo que dice el enunciado o la instrucción. Bien, entre 1 y 20. Ahora, aquí yo voy a configurar el mensaje de entrada. ¿Qué es el mensaje de entrada? El mensaje de entrada es el mensaje que va a ser mostrado al usuario que va a digitar la información para que cuando él se posicione encima de esa celda, le informe cuál es el rango de valor permitido. Bien, entonces, es algo meramente informativo. Entonces, aquí yo como título yo podría decir valores permitidos. Y como el mensaje, podría decir, bueno, mira, los valores deben estar comprendidos entre 1 y 20. Y en el mensaje de error, aquí configuramos la opción de que sea alto. Estas son las tres alternativas que tenemos: advertencia, información y alto. Me gusta más la de alto, pues no permite que los datos erróneos continúen insertados en la tabla. Los demás sí tienen alternativas que te permiten que aunque cometiste un error, él te lo informa, él te lo advierte, pero se quedan guardados. Bien, entonces aquí vamos a utilizar la opción alto. Y esta es la respuesta que me va a dar cuando yo inserte un valor fuera del rango indicado previamente. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, error. Y debajo, como parte del cuerpo, le voy a indicar los valores insertados a fuera del rango permitido. Bien. Si se fijan, ya yo estoy aquí. Si estoy de este lado, en esta celda que no les coloqué esa programación, no me aparece nada. Pero si me coloco aquí en cualquiera de estas, me aparecen valores permitidos. Es informativo, ¿lo ven? Los valores permitidos deben estar comprendidos entre 1 y 20. Si inserto, por ejemplo, el valor 1, está bien. Si inserto el valor 15, está bien. Si inserto el valor 20, está bien. Si inserto el valor 21, por ejemplo, me da el error, verlo aquí, error, y me indica que los valores insertados están fuera del rango permitido, que fue el texto que yo introduje. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es totalmente dinámico y que esto puede ser personalizado. Entonces, si le digo reintentar, me va a permitir cambiar el valor. Si le digo enter nuevamente, me aparece otra vez. Y si le digo cancelar, entonces me coloca el valor anterior. Si hubiese estado en blanco, me aparece el valor en blanco. Bien, entonces, si trato de insertar un valor que sea texto, también me da error porque debe estar comprendido entre un valor numérico entero. Bien, entonces, esas son de las funcionalidades que se buscan que se hagan acá. Entonces, para el total de tareas, no es necesario colocar aquí también una validación, pues aquí podemos utilizar una función que me sume estos tres valores. Como en este caso los tres valores están en secuencia uno detrás de otro, aquí tengo el espacio en blanco también está en secuencia, entonces yo podría aquí utilizar en el verbo inicio,
seleccionando los 3 valores y el espacio en blanco, y aquí le digo sumar. Y ya él automáticamente, si coloco un 20, ya él va a ir actualizando acá. Bien. Entonces, para el examen final, tenemos que hacer una validación también, pues este valor de acá no va a tener una función, sino que también debe ser insertado manualmente por el digitador. Bien, entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, la misma validación que hicimos anteriormente, pero en vez de que esté en base de 1 y 20, va a ser en base a 1 y 40. Entonces, básicamente volvemos al menú datos, herramientas de datos, validación de datos. Le decimos aquí que va a ser un número entero, entre, esto puede cambiar también dependiendo de la necesidad, entre 1 y 40, igual acá, y acá el mensaje de error. Perfecto. Entonces ya vemos que aquí cuando le di a aceptar, me aparece que ya este es en base a 1 y 40 y aquí sigue estando en base a 1 y 20. ¿Lo ven? Entonces si coloco un 40 aquí me lo permite, si coloco un 41 me da el error. ¿Lo ven? Entonces aquí en la nota final vamos a hacer nuevamente una sumatoria que me suma el total de tareas y el examen final. Menú inicio y aquí tengo la selección secuencial y aquí tengo el total. Hasta el momento, ¿alguna duda de lo que hemos visto? Lo bueno de esto es que va quedando grabado y así cuando ustedes lo estén haciendo pueden repetir nuevamente la grabación y así pueden darle atrás y adelante. Bien, entonces ya hemos visto aquí la parte de validación de datos. En el menú datos, aquí tenemos la parte de validación de datos. Bien, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, hemos hecho todo esto hasta acá. Ahora bien, la parte del formato condicional, pues aquí nos solicitan que debemos colocar en la columna estado para que cuando un alumno sea reprobado, el texto salga del color de fuente rojo. Entonces, si se fijan, aquí debajo yo tengo como una pequeña tabla que es la que indica el estado. Cuando sea menor de 60, debe ser reprobado. Bien, entonces acá, adelante Carmen. Buenas noches, profe. En la nota final le faltó poner la validación del 1 al 100. Sí, lo pueden hacer, pero en este caso no es obligatorio. ¿Por qué? Porque el total acá va a ser el resultado de estas fórmulas. Bien, de la sumatoria, por ejemplo, de este y de este valor. Y si aquí tú estás controlando que no va a pasar de 40 y aquí estás controlando que no van a pasar de 20, esta sumatoria es igual a la sumatoria de estos tres, o sea que es poco probable que tú pases de los 100, porque ya aquí estas validaciones están controlando todo. ¿Me doy a entender? O sea, aquí estaría como de más. Por eso, si se dieron cuenta, algunas las salté, precisamente porque las fórmulas hacen ese trabajo en base a esto. Bien, entonces eso para que lo tengan pendiente. Muchas gracias, Carmen, por la observación. Entonces, aquí en el estado vamos a utilizar una función. La función que vamos a utilizar es la función que se llama la función sí. ¿Qué hace la función sí? La función sí va a hacer una prueba lógica. Una prueba lógica es determinar si el valor de esta celda de la nota final es mayor o igual a 60 o si es menor. Y dependiendo de la respuesta, él va a dar una respuesta acá
si es aprobado, si es mayor o igual a 60, y de lo contrario, si es menor, va a decir aquí la palabra reprobado, acá arriba. Bien. Para todo esto que nosotros estamos haciendo, ustedes pueden seleccionar todas las celdas, cuestión de que el formato que van a aplicar se aplique a todo. En el caso de la función sí, primero lo hacen en una y luego lo arrastran. Como se arrastra lunes, martes, miércoles, así como una lista personalizada desde acá. Bien. Pero vamos a ejecutarlo aquí primero. Entonces, aquí le vamos a decir, insertar función. Recuerden que la función se inserta teniendo seleccionada la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado de esa función. Bien, entonces, si yo quiero que el resultado vaya aquí, debo tener la celda previamente seleccionada antes de invocar la función. Y vamos a utilizar la función sí, como dijimos anteriormente. La función sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Le digo aceptar y vamos a ver tres argumentos, los argumentos de entrada. Lo primero es la prueba lógica que les dije previamente. Por ejemplo, si el valor que esté acá es menor de 60, él va a colocar aquí la palabra reprobado. Entre comillas dobles lo colocamos, ¿bien? La comillas dobles con Shift 2, la combinación de tecla Shift 2. Reprobado. Bien. Y si es verdadero, perdón, si es falso, que diga aprobado. ¿Quién me dice por qué va a decir aprobado? Vamos a ver, ¿quién se anima? Yo, profe, porque tiene 95. Exactamente. Bien, entonces, si no es menor y es verdadero, que, o sea, si no es menor de 60, sería mayor o igual. Bien, entonces por eso, si no es una condición, es la otra. Entonces, si le decimos aquí aceptar, ya aquí vemos que él nos muestra la palabra aprobado. Bien, si jugamos con estos valores, cambiándolo para ver el resultado, vamos a ir viendo que, miren aquí cómo cambió a reprobado. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque este valor de acá es menor de 60. Si le ponemos aquí un 20, ahí automáticamente cambió a aprobado. ¿Por qué? Porque es mayor de 60. Vamos a probar con el igual. A ver. Aquí 18. Sigue siendo aprobado. Bien, porque la condición aquí es que sea menor. Si es menor, quiere decir que mayor o igual serán aprobados. Bien. Entonces, muy importante conocer los símbolos y lo que implica cada uno en el uso de estos. Ya eso es aritmética. Entonces, ya vimos la validación de los datos acá, con la validación de los datos. Vimos la función sí, aquí aplicándola acá. Y ahora vamos a ver el formato condicional. El formato condicional también se aplica a las celdas seleccionadas que tengan o no tengan valor. Y básicamente es este que está acá en el menú inicio. Tengo aquí la sección de estilos. Aquí tengo formato condicional. Formato condicional, aquí tenemos las funciones más utilizadas porque son las más usadas, para la redundancia. Pero para este escenario yo quiero hacer una regla nueva que no están aquí dentro. Es muy personalizada. Le digo aquí regla nueva. Y aquí yo voy a decirle, voy a seleccionar la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. O sea, a las celdas que contengan un valor X. Bien. Entonces, aquí yo voy a seleccionar a la celda que contenga un valor X y aquí yo voy a indicar qué tipo de valor de la celda. Si se fijan, el valor de la celda aquí está como valores numéricos. Mayor, mayor igual, menor, menor igual. Bien. Pero, ¿qué pasa? El valor que tenemos aquí en estado es un texto. Bien. Entonces, aquí yo debo cambiar, decirle que es un texto específico. Y cuando yo cambie aquí, automáticamente me van a cambiar estos valores acá. Miren. Texto específico. Y ya aquí me cambió el contenido. Que contiene que una palabra completa, que no contiene una letra o algo en específico, que empieza por una letra X o que termina por una letra Y. Bien.
Lo vamos a dejar que contiene y aquí vamos a colocar entre comillas doble nuevamente. Y vamos a colocar aprobado. Deben colocarlo tal como está aquí arriba. Si está con la tilde, lo van a colocar con la tilde. Si no tiene la tilde, lo colocan sin la tilde. ¿Bien? Entonces, cuando ese escenario se dé, que sea aprobado, yo quiero que él tenga, miren aquí, le di a formato, y aquí yo puedo decir la fuente, quiero que sea negrita, quiero que sea de color verde, y quiero que el relleno sea negro. Si quiero un borde en específico también lo puedo tomar por acá. Le digo aceptar y aquí miren cómo se va a mostrar. Aquí me muestra la vista previa de cómo se va a visualizar. ¿Ven? Le digo aceptar y ya miren cómo él automáticamente aquí toma ese valor, toma ese formato. Lo voy a hacer nuevamente ahora, pero con la segunda posibilidad. La segunda posibilidad que es que diga en vez de aprobado, ¿verdad? En la segunda, texto específico, aquí le voy a decir que cuando es reprobado, vas a colocar en formato el mismo fondo negro con una fuente en negrita y un color rojo. Aceptar. Y en este escenario no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque el valor que está por acá me arrojó aprobado y por eso él está cumpliendo con la primera regla. Si vamos nuevamente a formato condicional y vemos aquí la administración de esa regla, nos damos cuenta que hay dos reglas, ¿no? Una para cada caso, para cuando sea aprobado y cuando sea reprobado. ¿Quién es que se encarga de identificar si está aprobado o no es aprobado? La función sí, con su prueba lógica. O sea, ya si se fijan, estamos utilizando aquí varias funciones dentro del mismo archivo de Excel. Estamos utilizando validación de datos acá. Estamos utilizando sumatoria, una función de suma, validación de datos nuevamente, sumatoria. Estamos aplicando la función sí, miren acá, y al resultado de la función sí, entonces estamos aplicándole un formato condicional. Bien, entonces ya todos pueden ver que cómo podemos ir combinando los conocimientos dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, por ejemplo, si este valor baja de 80, de 60, perdón, entonces ya él automáticamente cambia la condición a reprobado y al cambiar a reprobado automáticamente se aplica, se activa el formato condicional que está configurado para esto. Bien, entonces esa es la idea que dependiendo del resultado vaya cambiando de manera automática esos valores. Bien, entonces deben completar esta tabla correctamente con esos resultados que estamos viendo por acá. ¿Dudas, aclaraciones sobre este ejercicio antes de cerrar y continuar con el siguiente? Vamos bien. Ok, entonces luego tenemos el coloque, el ejercicio realizado acá. Esto es el ejercicio 7 y dice que tienen las instrucciones dentro. Van a abrir acá y aquí les pide que crea una plantilla y editarla con su nombre. Esta parte de la plantilla lo vimos. Ya veo que hay muchas personas que han trabajado en ello, o sea que voy a estar trabajando en la evaluación de esto. O sea que veo que no hubo mayores contratiempos con esto. Les compartí el audiovisual de cómo hacerlo paso a paso. Si alguien no lo tiene, me dejan saber y se lo comparto nuevamente por el grupo de WhatsApp. Entonces, déjenme ver. Por último, tenemos la parte de la protección. Bien, la parte de la protección del archivo. Aquí tenemos, esta es la parte de seguridad de Excel. Bien, entonces aquí tenemos, déjenme ver, son dos actividades que van a realizar de manera práctica. El ejercicio 8. Todo esto está en la guía paso a paso, pero quiero ver la parte práctica para así que no le queden lagunas y así le queda el contenido acá disponible, que es este que está acá. Perfecto. Vamos a ver el otro también de inmediato, que es la evaluación final. Perfecto. Vamos a ver.
que la evaluación final es un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a trabajar primero con ese primer archivo que tenemos acá de la parte de seguridad, y si alguien tiene más adelante, por cuestiones de tiempo, si alguien tiene una duda puntual sobre la práctica final, me deja saber para entonces explicar puntualmente esos casos en los que tengan dudas. Entonces, en la parte de, vamos a ver, vamos a buscar aquí el ejercicio 8, que es este. Bien, miren, aquí está la parte de protección. Excel tiene varias formas de proteger la información. Si venimos aquí al menú archivo, de arriba, archivo, información, aquí tenemos la opción de proteger. Estas son las diferentes herramientas de protección que tiene Excel. Bien. De estas, las tres más utilizadas son estas que están acá. Proteger la hoja actual, proteger la estructura del libro y cifrar con contraseña el archivo. Bien. Cuando utilizamos la parte de proteger la hoja actual, con esta yo puedo controlar qué tipo de cambio yo quiero que el usuario pueda hacer en la hoja. Bien, si quiero que cambie, que pueda cambiar algunos valores o no, entonces aquí podemos aplicar. Si quiero proteger la estructura del libro, es que no me pueda eliminar o agregar hojas de ese libro. Bien, entonces, para hacer eso, tienes que tener una contraseña también. Y por último, si el cifrado es para yo controlar quién va a abrir el archivo. Bien, yo puedo enviar el archivo por email o por correo electrónico, y cuando esa persona lo vaya a abrir, necesita una contraseña que yo le voy a compartir por otra vía, WhatsApp o por llamada telefónica, así sucesivamente. Bien, entonces, eh, cada uno de estos métodos de protección pueden tener claves diferentes, o sea que para el que vaya a modificar la hoja tiene una clave, pero quien lo va a abrir el archivo tiene otra que no necesariamente tiene acceso a modificar el archivo, simplemente a verlo, y así sucesivamente. Pero para los fines de la práctica, yo solamente quiero que coloquen la contraseña 1, 2 y 3 con los números 1, 2, 3 para cada uno de los casos. Así cuando ustedes envíen el archivo, yo lo voy a poder abrir y validar que todo funciona bien. Bien. Entonces, por ejemplo, si vemos el archivo nuevamente, él nos está pidiendo acá que el presente ejercicio consta con 2 hojas. Le cuidadosamente nos dice que desbloquee el rango desde D4 hasta F18. Desde D4 hasta F18. Hasta aquí. Ok. ¿Qué es desbloquear? Miren, Excel trae todas las celdas por defecto bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico la protección del libro, de la hoja, perdón, si yo aplico la protección de la hoja, sin desbloquear ninguna de esas celdas, cuando yo la proteja la hoja, no voy a poder modificar el contenido de ninguna de las celdas. Bien. Entonces, por esa razón, si ustedes se fijan, aquí él me está diciendo que desbloquee estas celdas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo bloquee la hoja, estas son las celdas que le va a permitir al usuario eh, modificar o insertar información. Bien. Por ejemplo, si yo vengo acá al ejercicio 6 que estábamos trabajando, este trabajo que nosotros hicimos, ustedes ven, no tiene ninguna protección. O sea que esto que yo hice con validación de datos, si el usuario tiene conocimiento, puede venir aquí al menú datos y desactivar esa función y permitirle que, que él modifique y que pueda recibir cualquier número por encima de 20. A estos que están aquí, ¿lo ven? Puede venir aquí y así, como yo lo he hecho, sin ninguna restricción, sin ningún acceso, permitirme eso. Bien, entonces cuando yo le digo aquí, por ejemplo, que lo estoy haciendo con esto precisamente para integrar algo más a esta actividad, si quieren hacerlo con este mismo archivo y cargarme este mismo en el ejercicio 8, no hay problemas. Bien, porque al final lo que quiero que aprendan es el funcionamiento de las herramientas, de las funciones, y que pueden utilizar de manera combinada. Bien, que mañana se le va a presentar un escenario en el que usted tenga que combinar varias funciones y perfectamente lo puede hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda que queremos desbloquear.
Las celdas que queremos desbloquear son las celdas que el usuario va a insertar la información manualmente. Tarea 1, 2 y 3. No va a ser total de tareas porque aquí yo tengo una fórmula que suma esos valores. Bien. Entonces, aquí yo vengo y le digo formato de celda. Una vez que la tengo seleccionada todas, clic derecho, formato de celda. Y aquí en donde dice proteger, se van a dar cuenta que vienen bloqueadas por defecto. Esa yo le voy a quitar el bloqueo. ¿Para qué? Para que cuando yo active la seguridad, él no la tenga bloqueada y me permita insertar la información. Bien. Vamos a hacer lo mismo con el examen final, que también requiere insertar esa información de manera manual. Otra opción que nos da la seguridad es que si alguien quiere venir acá en este momento y borrar esta fórmula, la puede borrar y crear una fórmula a su conveniencia y que me traiga un resultado mayor. Bien, entonces, con este tipo de seguridad yo voy a evitar eso, de que cualquier persona pueda hacer ese tipo de cambio. Entonces, en el examen final vamos a hacer lo mismo, clic derecho, formato de celda. Quitamos el bloqueo, lo ven que aquí lo tiene. ¿Por qué? Porque las celdas a las cuales yo le quité eran estas de acá y a esta no le había hecho nada. Ya esas 4 columnas, esas 4 rangos de celda están desbloqueados. Entonces, ahora vamos a aplicar la seguridad. Si se fijan, aquí yo puedo hacer cambios y aquí puedo configurar esta parte. ¿Bien? Ahora yo voy a aplicar mi seguridad, información, proteger el libro, proteger la hoja actual. Aquí me pide la contraseña. 2, 3, le digo aceptar, me pide que la confirme. 1, 2, 3, le doy a aceptar y ya automáticamente, si se fijan, estas opciones que me permitían a mí yo cambiar la validación de datos ya están apagadas, no me permiten modificarla. O sea que ya aquí yo tengo una seguridad de que si yo quiero quitar esta validación que está aquí, no me lo permite. Bien. Entonces, lo que hicimos anteriormente cuando desbloqueamos la celda es que nos permite aquí insertar valores, ¿lo ven? Pero dentro del rango que la validación configurábamos anteriormente. ¿Lo ven? Si me salgo de ese valor, entonces me indica que hubo un error. Bien. Pero si yo trato de modificar una celda que no tengo bloqueada, que no he desbloqueado previamente, como esta que está acá, digo yo, déjame eliminar esta función suma para yo crear una función que me sume y que todos los estudiantes pasen. Entonces él me dice, no, espérate, no puedes cambiar esta celda porque está protegida para un cambio. Debes de proteger la hoja y colocar la contraseña que te va a pedir. Bueno, entonces, si vuelvo a archivo, información, entonces ahora para desproteger el libro me dice, ¿cuál es la contraseña? Ah, yo creo que era 321. No, no es esa, ¿no? Bien. Entonces, esos son los tipos de protección. Hay otras protecciones que podemos utilizar porque, por ejemplo, si se fijan aquí, yo puedo agregar hojas aquí debajo. ¿Ven? A esto se le llama la estructura del libro. Cuando hago clic derecho, puedo eliminar una hoja, puedo eliminar otra hoja, puedo eliminar otra hoja. Bien, a esto se le llama la estructura del libro. Si yo vengo a información y protejo la estructura del libro con una contraseña que no debe ser, no necesariamente tiene que ser la misma, pero en este caso va a seguir siendo 1, 2, 3. Ya si yo vengo acá, no me permite agregar hojas adicionales. Si trato de eliminar esta, no me permite eliminarla, ¿la ven? Me aparece la opción de eliminar. Y son algunas de las opciones de la estructura del libro que no me permite cambiar. Y por último, si yo quiero aquí proteger lo que es encriptar o cifrar con una contraseña, aquí puedo nuevamente decirle 1, 2, 3, aceptar. Le repito la contraseña, aceptar. Y aquí está cifrado. Guardo. Vamos a salir. Y si abro el archivo nuevamente, miren aquí donde me pide la clave del cifrado del archivo. Y si yo no coloco la clave correcta, él no me permite acceder. Bien. Debemos colocar la clave correcta
para que él me permita acceder al archivo. Bien, entonces básicamente esto es lo que tienen que hacer en el ejercicio 8. Si se fijan, es un valor agregado a lo que ya hemos visto, a lo que ya hemos estado trabajando previamente en el ejercicio 6, y pueden trabajar perfectamente agregándole como un valor agregado al ejercicio 6 sin ningún problema. O sea que siéntanse en la confianza y pueden trabajarlo, y cualquier duda que tengan pueden ver la grabación nuevamente o preguntarme y con mucho gusto les voy a aclarar. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a recapitular, a ver qué más nos falta. Entonces, nos falta la actividad final, la evaluación final, que es esta que está aquí. Señores, la evaluación final no es más que un recuento de todo lo que ustedes han hecho. Bien, si se fijan aquí, esto es un cálculo de comisión. El cálculo de comisión nos dice que si sus ventas son mayores a su sueldo base, le dará como comisión el 20%. De lo contrario, se le dará un 5%. ¿Qué función? ¿Quién me dice qué función utilizarían aquí? ¿Quién me dice qué función utilizarían aquí para determinar esa comisión? La función C. Carmen oye, Carmen, tú estás activa en esto, tú estás en esto. Excelente, exactamente, la función sí. La función sí se va a utilizar para determinar la prueba lógica de que si el sueldo base, eh, si las ventas que están aquí es mayor que el sueldo base. Esa es la prueba lógica que se va a hacer aquí. ¿Cómo se haría? Ok, si colocamos acá y decimos aquí la función sí, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, nos dice, si las ventas, o sea, si este valor aquí de las ventas son mayores, entonces, así como lo vamos leyendo paso a paso, decimos aquí símbolo de mayor, ¿mayor a qué? Al sueldo base. ¿Cuál es el sueldo base de esa persona? Este que está acá. Mírenlo aquí. Si eso es así, se dará como comisión un 20%. O sea que aquí yo debo decir que la comisión va a ser igual a, eh, vamos a ver, se le dará la comisión de un 20% de las ventas. Ah, de las ventas, ¿bien? Entonces sería igual a ventas por 20%. Bien, mire aquí donde me puso 300. De lo contrario, se le dará un 5%. O sea, si no es mayor, ¿qué es? Es menor el valor, ¿verdad? Si no es mayor, es menor. Podría ser igual, pero vamos a hacer, en este caso, vamos a darle el chance de la duda. Si no es mayor, entonces es menor. Entonces, si es menor, va a ser igual a el mismo F3, pero por un 5%. Bien, y ahí vemos la lógica. Entonces, vamos a ver. Aquí hubo algo que no estuvo correcto. Vamos a volver otra vez. Nos quedamos aquí, invocamos la función acá nuevamente. Y aquí vamos a ver qué no estuvo correcto. Ah, bueno, no le pusimos el valor porcentual, el 5%. Volvemos otra vez. Este por 5%. Ahora sí. Vamos a aceptar y aquí está. Entonces, vamos a suponer que la comisión, si las ventas fueron mayores al sueldo base, o sea, que este valor esté por encima de los 2.000, o sea, que en los 2001 ya él debe darme el 20%. Mírenlo aquí, ya me está dando el 20%. Ok. El 20% de 2.000 son 400. Ah, está por debajo de 2.000, de 2.000. ¿Por qué 2.000? Porque el sueldo base es el que se está tomando en cuenta. Bien. En 1999, bien, que por un peso, no alcancé el 20%. Me quedé con el 5% de 2.000, que es 100, básicamente, o de 1999.
¿Se entiende claro esta parte? Entonces, eso es lo que se buscaba acá. Debemos hacer, esta es la función, mírenla aquí, y en base a eso van a trabajar. Incluso se la voy a copiar en el grupo de WhatsApp para que no digan que le estoy dando ahí esa ñapita. Bien, entonces, ¿qué más? Vamos a ver. El cuadro de calificaciones, esto es igual, validación, que es lo que acabamos de ver, de 1 a 60, de 1 a 40, la validación de 1 a 15 por acá. El estado, si es total, si es aprobado o reprobado. Y aquí nos dice que vea la tabla de rendimiento para calcular la columna si cuando coloque formato condicional, para colocar formato rojo a los deficientes, color verde a los buenos y color azul a los excelentes. ¿Dónde está esa tabla? No la veo por acá. No me habla de una, bueno, miren acá. Ok, bueno, miren, aquí quizás se le ponga un poquito más complejo, pero vamos a explicar, bien, porque aquí es un concepto un poquito más, en un escenario un poquito más profundo, bien. Vamos a colocar aquí, valida recibir valores entre 1 y 15. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar acá 15, 15, 15. El total de tareas son 60, o sea que si yo sumo aquí, deben ser 60. Luego acá un examen de 40, lo mismo que vimos anteriormente. Y aquí tengo una sumatoria de 100. Bien, el rendimiento lo vamos a dejar de último. ¿Por qué? Porque tiene tres condiciones. Mírenlo acá. Son esas tres condiciones. Entonces, vamos a dejarlo de último. Entonces, vamos a trabajar con el estado, que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a decir aquí que la función sí, si este valor es menor de 70, y es así, va a decir, mírenlo aquí, reprobado, ¿lo ven? No es algo que yo me lo estoy inventando, ya eso está ahí en la tabla. Con comillas doble, con shift 2, reprobado. Viene aquí donde me aparece. Si yo coloco un valor aquí y no me aparece ahí, quiere decir que no está correcto. Vamos a decir que de lo contrario va a ser aprobado. Por ejemplo, abro la comilla, aprobado, ¿verdad? Pero miren, hasta que no coloco la comilla doble aquí de cierre, no me aparece ahí. Miren, la coloco ahora y ahí me aparece el aprobado, ¿ven? Entonces, ya aquí le damos a aceptar. Miren, aquí donde me apareció aprobado. ¿Por qué? Porque es mayor de 70. Si esto dice que es un 1, va a decir reprobado. ¿Por qué? Porque el nota final es menor de 70. Bien, hasta ahí estamos bien. Eso fue lo mismo que vimos hace un ratito. Ahora, eh, aquí en la tabla de rendimiento vamos a utilizar un concepto que se llama función sí anidada. ¿Qué es la función sí anidada? Si se fijan hasta el momento, la función sí solamente me permite una prueba lógica que determina si es verdadero o si es falso. Solamente tengo dos alternativas, dos posibilidades. En este escenario se está contemplando que pueden ser 3 y hasta 8 posibilidades. Bien, por ejemplo, en una evaluación donde es la A si es de 90 a 100, la B si es de 89 a 80, la C si es de 79 a 70, la E si es de 69 a 60 y la F si es de 60 hacia abajo. Ya son más alternativas. Bien, entonces en este escenario no solamente tenemos 3. Entonces, aquí vamos a utilizar el concepto que se llama cianidado. ¿Cuál es el concepto de cianidado? El siguiente. Yo voy a crear primero una función sí que va a ir de abajo hacia arriba definiendo todos esos valores. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar los dos primeros. Bien. Entonces voy a decir aquí, invocándola desde acá. Digo aquí, sí, ¿verdad? Si la nota final es menor que 70, va a ser y
la palabra deficiente. En este escenario, como ya lo tengo aquí, puedo escribirlo aquí directamente. Deficiente. Pero comilla doble. De lo contrario, va a ser bueno. Y me dice, vamos a decirle bueno, está bien. Y es doble, bueno. Bien. Acepto. Y ya aquí tengo bueno, ¿por qué? Porque es de lo contrario. Si no es menor, es obvio que es mayor. Bien, y si aquí yo coloco, por ejemplo, un 71, 61 me dice deficiente, ¿lo ven? Porque es menor de 70. Si aquí coloco, por ejemplo, un 10, vamos a poner un 10, ya me dice bueno. ¿Por qué? Porque el igual a 70 no está contemplado dentro de este. Cuando tú dices que es menor, es de 69 hacia abajo. Bien. Pero ¿qué pasa? Si es de 90, entre 90 y 70 debe ser bueno, ¿verdad? Si es después por encima de 90, entonces debe ser excelente. Entonces aquí tengo una alternativa que no está aplicando porque me está diciendo que es bueno. Nunca va a ser excelente porque solamente tengo dos alternativas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí yo voy a utilizar el comportamiento del cianidado. ¿Qué es lo que hace el cianidado? El cianidado, como me permite máximo dos alternativas, entonces aquí yo voy a tomar ese sí completo, lo voy a copiar, que yo sé que funciona, ¿verdad? Y lo voy a copiar acá. Y donde en este primer sí, la parte que representa cuando es falso, que es el segundo argumento, o sea, si es mayor, si es menor de 70, o sea, que sea verdadero, colócame, si es así, deficiente. De lo contrario, si es falso, colócame bueno. Entonces aquí yo voy a volver a invocar esa función sí, pero sin el igual que está adelante. Si se fija aquí, yo eliminé el bueno que tenía aquí y pegué la función que había hecho inicialmente. Al final aquí se abrió una nueva paréntesis. Estamos evaluando el mismo K7, que es este que está aquí, pero ahora le vamos a decir aquí, si es menor de 90, como ya evaluamos que es menor de 70, entonces ahora vamos a decir, ok, si es menor de 70, tú vas a poner deficiente. Ahora, si entre 70 y 90, menor de 90, me vas a colocar aquí, bueno, siempre respetando las comillas dobles, bien importante. Y de lo contrario, quiere decir entonces que es mayor. Bien, o sea que si no es menor de 90 ni de 70, entonces es mayor. Entonces aquí diría excelente. Vamos a probarlo ahora. También otro punto importante. Los paréntesis que abren, la cantidad de paréntesis que abren, son los mismos que deben cerrar. Bien. Voy a copiar también. Si funciona, se las paso para que así. Ok, entonces miren aquí. Me dio excelente, o sea que está correcta. Si yo lo bajo aquí 9 puntos, 31, sigue siendo excelente. ¿Por qué? Porque es mayor de 90. Si le coloco un 30, me dice excelente porque es mayor de 90, no debería. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Entonces, si es menor de 90, entonces me dice que es bueno. Mírenlo aquí. Pero si es menor de 70, vamos a ponerle aquí un 1, entonces me dice deficiente. ¿Lo ven? Entonces, así vamos nosotros poco a poco y podemos ir agregando en el cianidado en varios niveles de profundidad, hasta 8 niveles de profundidad podemos trabajar acá. Bien. Entonces, quiero saber dudas, quejas, aclaraciones sobre lo que hemos visto hasta ahora. Dudas, quejas, aclaraciones sobre lo que hemos visto hasta ahora. Este es el momento, señores. Ok, entonces, miren, queda algo más, que es calcule aquí la cantidad de aprobados. Aquí vamos a utilizar una función que se llama contar sí. Bien, que él va a contar el total de aprobados. O sea, que si aquí usted tiene 5 aprobados, aquí él tiene que decirle 5. Bien, entonces vamos a decir aquí que yo voy a arrastrar esto hacia abajo, hasta acá.
Entonces ya aquí yo tengo reprobado. Vamos a ver si esto cambió. Vamos a ver si esto aquí cambió. Perfecto. Aquí me dice aprobado, me dice excelente. Bien. Entonces, si yo utilizo aquí la función contar si, la voy a invocar desde acá. Función contar si. Vamos a ver si está por aquí. Mírenlo aquí. Cuenta las celdas en un rango que coinciden con una condición dada. El aceptar tiene dos argumentos de entrada. El primero es un rango, que es el rango de celda en donde se van a buscar las palabras. Y luego tiene un criterio, que es cada vez que él encuentre ese criterio en ese rango de celda que indicamos, él lo va a ir sumando. Bien, entonces aquí vamos a colocar el criterio entre comillas doble, aprobado. Debe ser idéntico al que está en el rango de datos. Bien, si se fijan aquí me dice que es 1, evidentemente hay un único aprobado. Mírenlo aquí. Pero si este mañana aprueba y dice 39, también es aprobado y miren aquí cómo automáticamente sube a 2. Bien, entonces así funciona esto, que así tenemos un contar sí que va a ir haciendo el cálculo de cuando sea aprobado o no. O si fuese otra condición, también lo podemos ir viendo. Bien, entonces ya la parte de buscar B lo vimos también previamente en archivos anteriores, básicamente sería repasarlo en la ocasión anterior. Y la parte de combinar, que se lo tenía pendiente de la unidad 2, bien, lo que pasa es que hay un tema ahí con esta unidad, con el ejercicio 2 y lo combinar los libros, y es que este archivo que está en la plataforma no está como muy actualizado, ¿bien? Entonces, para esto yo he hecho un ejercicio que se lo quiero mostrar. Básicamente, van a crear una carpeta con ese archivo que ustedes van a descargar. Este es el archivo que yo había descargado previamente. Ya abra. Es este que está aquí, la planilla, ¿verdad? Esta que está acá, que tiene ya estas informaciones. Y yo creé otro archivo que tiene una estructura similar. Este que está acá, con información mía. Bien. Claro, lo que pasa es que estas informaciones ya no se crean de esta forma. ¿Bien? Ya cuando ustedes lo van a hacer en estas nuevas versiones de Office, en vez de crear una tabla de esta forma, van a crear una tabla de este estilo. Y le va a dar un mejor resultado. Bien, pero para los fines, vamos a hacerlo de esta manera. Básicamente, el archivo que descargan lo van aquí a personalizar, le van a cambiar los datos. Y una vez que le cambien esos datos, entonces van a hacer el compartir el archivo. Como punto importante, deben de tener la información, los dos archivos dentro de una carpeta. O sea que, si se fijan, dentro de descarga, yo creo una carpeta que se llama EB, en mi caso, de Eduardo Villar. Y aquí tengo mis dos archivos. ¿Por qué? Porque cuando usted abra un archivo nuevo en Excel, voy a quitar esto, vamos a cerrar esto. Usted lo va a hacer en un archivo nuevo de Excel. Va a abrir Excel, ya usted descargó y personalizó su tabla, tiene sus dos archivitos allá. Entonces, aquí en un archivo nuevo, libro nuevo de Excel, libro 1, entonces usted va a venir aquí al menú Datos, Obtener datos, desde un archivo, y ese archivo va a estar en una carpeta, un archivo de una carpeta, ¿lo ven? Cuando le den un clic acá, él le va a indicar, le va a pedir en cuál carpeta, indícame en cuál carpeta. Y le va a decir, bueno, en descarga, aquí tengo EB. ¿Y por qué lo hace específicamente de una carpeta? Porque mañana yo puedo copiar otro archivo en esa carpeta y él automáticamente va a actualizar la información de esta tabla que yo voy a tener aquí. Entonces, él busca los archivos, me dice, bueno, mira, hay dos archivos, o hay 5, o hay 10, o hay 20, y en base a eso, entonces, podemos hacer aquí el combinado, combinar y cargar. Bien, hay información aquí más avanzada que la podemos ver en Excel avanzado, pero por el momento combinar y cargar. Y aquí le decimos del libro, cuáles de las hojas, recuerden que el libro tiene las instrucciones y la plantilla, vamos a utilizar la planilla, que es el que tiene los datos. Él me muestra una vista previa
y cuando lo doy a aceptar, él me unifica los archivos y me trae la información. Si se fijan, aquí yo tengo Instituto de Capacitación y Productividad. Aquí tengo el primer libro que tenía con una sola información. Me dice el nombre del archivo en el cual está esa información. Y luego aquí me da el nombre del segundo archivo y todas las demás informaciones. Bien. Entonces, básicamente lo que se evita con esto es que copiando y pegando se cometa algún error. Y también que si se actualiza o se agrega un archivo adicional, él automáticamente aquí lo podemos tener agregado acá. Bien. Entonces, ese archivito es el que ustedes van a cargar y lo van a colocar aquí en el ejercicio de la número 2, para los que todavía lo tengan pendiente. Líderes, nada, de mi parte ha sido todo. No sé si alguno tenga alguna duda en particular que quiera que les aclare antes de cerrar nuestro encuentro de hoy. Déjenme saber si les llevo de su expectativa. Carmen, adelante. Profe, yo tengo un problemita en buscar B. Y eso yo no lo pude hacer nada en nombre completo. No lo supe. Buscar B, ¿en cuál ejercicio? Evaluación final. Vamos a ver. En el final, acá. Buscar B. Ah, ok, nombre completo. Ok, nos dice, utiliza la función buscar B para encontrar la información dependiendo de la clave ingresada. En el caso del nombre completo, concatene las celdas correspondientes. Creo que compartí un audiovisual de esto. No. Pero bueno, Sí, profe, para básicamente, hacerlo porque no sí. entendí bien nada. Ok, perfecto. Básicamente aquí lo que van a hacer es lo siguiente. Vas a tomar o este nombre completo, o este nombre y ese apellido, o este de aquí y ese apellido también, cualquiera de ellos. Entonces, ya sabemos aquí que la clave es el 1, ¿verdad? Lo que se va a buscar es el 1. O sea, la columna clave. Entonces, el buscar B, aquí vamos a utilizar la clave, por ejemplo, 1. ¿Bien? Es bueno siempre colocar un valor, pues las funciones, si no le agregamos un valor específico, nos puede dar un error. Bien, entonces ya eso lo podemos ver más adelante. Entonces, en el nombre completo, en vez de tú utilizar el buscar B, aquí yo recomiendo hacer lo siguiente. Primero vas a hacer un buscar B funcional. Bien, ¿qué es un buscar B funcional? O sea, que funcione. Entonces, aquí yo voy a tomar, vamos a olvidarnos de concatenar inicialmente. Primero vamos a hacer algo que funcione y luego entonces concatenar. Bien, entonces aquí yo vengo y busco función sí, perdón, buscar B, que es esta que está aquí. La función buscar B tiene 4 argumentos, 3 son obligatorios, que son los que están en negrita, y un cuarto que es opcional. ¿El valor buscado qué es? El valor que yo voy a buscar en la otra tabla. ¿Cuál es el valor? La clave que se inserta acá. La matriz de la tabla es en dónde se va a buscar los datos. Entonces, la matriz va a ser en el cuadro de calificaciones y debo seleccionar las celdas que incluyan la clave a buscar y los valores a retornar, o sea, el nombre y el apellido. Y luego yo voy a colocar el indicador de columnas. ¿Qué es el indicador de columnas? El indicador de columna es cuál de las columnas, cuando se encuentra este valor, o sea, por ejemplo, yo inserté aquí el, el número 1. Entonces, cuando él venga aquí en la matriz y busque el 1, tú eres el 1, sí, tú eres el 1, no, tú eres el 1, sí, tú eres el 1, tú eres el 1, sí, ok. De estas columnas, la 1, la 2 y la 3. ¿Cuál indicador de columna queremos que él retorne? En esta primera vamos a devolver los nombres. Es el 2. Mira aquí donde dice Juan José, ¿ven? Y el rango es dependiendo de lo que yo quiera. Si yo quiero, por ejemplo, que él me coloque el valor verdadero o el valor o el número 1, si escribo la palabra verdadero o 1, él me va a traer un valor cercano, más no exacto. Bien. Ahora, si escribo la palabra falso o el número 0, él va a traer el valor exacto que coincida con la búsqueda que yo esté haciendo, o sea, con el 1. Bien. Entonces aquí le ponemos 0. Y ya aquí, cuando le damos a aceptar, aquí va a aparecer Juan José. Si le doy al 2, acá va a aparecer el otro nombre. Ya yo veo que la función buscar B
está trabajando correctamente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a concatenar. ¿Cómo lo hago? Esa buscar B yo la voy a copiar o la voy a cortar. ¿Por qué? Porque no la necesito aquí. Yo primero necesitaba que funcionara. Ya yo sé que funciona. Ya la tengo ahí guardadita. Entonces, ese resultado de la función B, buscar B, yo la voy a utilizar como un argumento de concatenar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mostrárselo aquí. Bien, y se lo voy a mostrar. Aquí yo tengo la función concatenar, que es esta que está aquí, en azul. Bien, entonces, los buscar B van a entrar como argumentos de entrada por acá. Bien, entonces yo voy a hacer un buscar B que va a buscar el nombre y otro buscar B que va a buscar el apellido, y concatenar se va a encargar de que eso que entró por aquí y eso que entró por acá va a salir por acá junto. Bien, así es que trabaja esa función concatenar. Pero debía ser, hice primero el buscar B porque como si se fijan, es una función un poco compleja y más si es entre una hoja y otra donde se va a buscar la información, que hacerlo manualmente, digitada, puede tener un alto margen de error. Y eso frustra a cualquiera de que si lo estás escribiendo y no te funciona, ¿me entiendes? Entonces, por un error, por un punto, por una coma, entonces eso trae problemas. Entonces, aquí vamos a invocar, ya que sabemos que funciona, la función concatenar, miren acá, a la cual yo puedo colocarle los argumentos de entrada, que son estos que ya yo hice previamente, que lo copié, sin el símbolo de igual. Esto que está aquí. Mira aquí donde me trajo ya hablando Eli. Copio esa información nuevamente, sin el símbolo de igual. Aquí vamos a hacer un espacio, ¿bien? Porque el concatenar no me permite, el espacio tengo que hacerlo yo manualmente. Comilla doble, espacio, comilla doble. Ya yo tengo mi espacio. Y aquí en el tercer argumento voy a copiar nuevamente lo mismo que hice, pero en vez de que me retorne la columna 2, él me va a retornar la columna 3, que es la que tiene el apellido. ¿Ven? Entonces, mire aquí cómo va a quedar. Orlando L. Villatoro Contreras. Le digo aceptar y ya miren aquí como él me está trayendo la información. Mire la función completa aquí como hubiésemos tenido que escribirla si lo hubiésemos hecho a mano, bien, de manera manual. Es bien compleja. Y acá, si yo le digo, por ejemplo, el 4, ya él me va trayendo los nombres de las diferentes personas con sus apellidos. Ya el tema aquí de la nota final va a ser un buscar de sencillo, donde vas a buscar este número en esta tabla y vas a devolver la nota final, que si seleccionas esta matriz completa sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la columna 10. Bien. Y acá en el estado devolverías la columna 12. O sea que deberías hacer la selección de la matriz completa y luego entonces retornar esas columnas, como vimos anteriormente. Bien, entonces sería todo. De todas formas, les voy a copiar esta también para que la tengan ahí, y así también vayan jugando con ella. Si tienen alguna duda, me dejan saber por el grupo y dentro de lo más pronto posible les respondo. Les pido disculpas ahí que a veces me tardo un poquito, pero lo importante es que estamos para apoyarles. No sé si Carmen ahí con esto cumplí ahí con tu duda. Me dejas saber. Sí, profe, sí. Lo único que pregunta es si nada más se va a utilizar el cuadro de calificación, porque también va el cuadro de concatenar. Pues solamente se va Eh, a trabajar con el cuadro de calificación con los nombres nada más. no puede utilizar aquí también, bueno, en concatenar sí, concatenar nada más la vas a trabajar aquí. Oye, lo que Bien, pasa es que en datos, en la instrucción dice que crea una carpeta y que al final le añade inserte una columna y le ponga nombres completos. Y ahí es concatenar. No sé si usted me entiende. ¿a dónde? En Aquí. en la instrucción dice, para crear una carpeta concatenar,
al final. Aquí Yo tengo, estaba agregando aquí la tengo. esa, exacto, la estaba agregando en buscar, ¿ve? Pues era que no me funcionaba. ¿Dónde tú lo tienes aquí? ¿A qué carpeta te refieres? En la carpeta de concatenar, yo la estaba introduciendo en buscar, ¿ve? Por eso era que no me funcionaba. Ah, ya. No, 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 es que es al revés. Tú vas a invocar concatenar y dentro de concatenar vas a ponerlo buscar B. Pero lo tienes que hacer primero para que veas que funcionan. Una vez que tú veas que funcionan, entonces tú lo copias y lo llevas, invocas concatenar. Y ahí adentro pones los La buscar B. carpeta de concatenar, ¿verdad? Exactamente, en la función concatenar. Ok, ok. Bien. Muchas gracias. Bueno, líderes. Siempre la orden. Espero que con esto ya puedan finalizar. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos para así voy a ir avanzando también con las evaluaciones. Más tarde les comparto la grabación por si quieren darle ahí hacia atrás y hacia adelante y cualquier duda me dejan saber. Pasen buenas. Bye bye.